Bienvenidos a Leyendas de Tradición Oral, un encuentro que un año más organizan de forma conjunta la Fundación Municipal Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y el Instituto Castellano y Leones de la Lengua en esta Sala de la Palabra. Leyendas de Tradición Oral es una iniciativa veterana que nació hace más de una década con la voluntad de convertirse en una apuesta decidida por recuperar, difundir y reivindicar la abundante tradición oral que existe en Castilla y León, vinculada casi siempre a historias que tienen su origen en pequeños núcleos rurales de la comunidad. Esta iniciativa supone igualmente una apuesta por ahondar en ese regreso necesario a las historias, relatos y tradiciones que han ido pasando a lo largo de los años de boca en boca, de padres a hijos, y que somos conscientes de que merece la pena rescatar y preservar. Y para hablarnos de tradición oral, contamos en esta ocasión con alguien que conoce muy bien este terreno, con un salmantino que es una auténtica autoridad en este campo. Me acompaña en esta mesa el salmantino Juan Francisco Blanco, Paco Blanco, filólogo, gestor cultural y experto en el estudio de la tradición oral. Blanco es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y ha sido profesor colaborador de esa universidad desde 1979. Como gestor cultural ha desempeñado, entre otros puestos, el cargo de director de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes entre el año 2003 y 2008 y del Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca desde 2009 hasta 2022. Ha impulsado investigaciones individuales y colectivas en torno a la tradición oral que se han concretado en la publicación de medio centenar de títulos y más de un centenar de artículos. Ha pronunciado conferencias en universidades españolas, en Valladolid, la de Cantabria, en Valencia y también en América, en Buenos Aires, en Veracruz, y desde hace años ha venido desarrollando regularmente programas de contenido antropológico en los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Es autor también de varias publicaciones vinculadas con la tradición oral. Entre sus libros destacan Brujería y otros oficios populares de la magia, La España pintoresca del siglo XIX, La muerte dormida, Cultura funeraria en la España tradicional, Todos los cuentos del desván y Salamanca, patrimonio inmaterial. Desde 1975 colabora asiduamente en medios de comunicación, ha desarrollado sus conocimientos en diarios, revistas y otro tipo de publicaciones y también en programas de radio y televisión. Ha titulado esta intervención La tradición oral y el conocimiento heterodoxo y nos ha avanzado que su intención es tratar de profundizar en torno a las leyendas y los mitos existentes en torno al territorio, las devociones populares, el miedo, la salud y otros asuntos acerca de los cuales la tradición oral propone fórmulas de conocimiento que la sociedad actual considera ajenas a la ortodoxia. Buenas tardes, Paco. Bienvenido de nuevo a esta Sala de la Palabra, que también conoces y que seguro te trae abundantes y gratos recuerdos, como yo mismo acabo de poder comprobar en persona. Y sobre todo, pues muchas gracias por aceptar la invitación del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, implicarte en uno de los ciclos más veteranos de su programación cultural. Viendo el éxito, creo que hemos acertado invitándote. Así que cuando quieras estamos deseando escucharte. Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes. Gracias al Instituto Castellano y Leones de la Lengua por esta invitación a participar en el ciclo Leyendas de Tradición Oral y, por supuesto, también al Ayuntamiento de Salamanca y, en particular, a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes por la hospitalidad. Permítame confesarles la íntima emoción que me produce, en relación con lo que decía Jesús, regresar a esta Sala de la Palabra en cuyo bautismo tuve el honor de participar hace 20 años. Bueno, quiero en este prólogo ponerles a ustedes en suerte respecto del ámbito territorial de mi intervención, que va a ser esencialmente salmantina, y no por chauvinismo, sino porque lo que podríamos llamar el hecho folclórico, la mayor parte de las manifestaciones locales de la tradición, suelen responder a modelos o arquetipos que se repiten en muchos otros lugares. De manera que lo que aquí voy a trasladarles a ustedes a modo de ejemplo resulta perfectamente transfundible a otros territorios hermanos. Desde lo local, en definitiva, estamos haciéndole guiños a lo universal. Desde la noche de los tiempos, donde anida el verdadero germen de la tradición oral, y desde que nace hasta que muere,
el ser humano ha venido recorriendo su itinerario vital, haciéndose permanentemente preguntas que le permitieran conocer e interpretar el mundo. Es esa sed de conocimiento la que desata la curiosidad del individuo de la sociedad tradicional, que va sumando saberes revelados por tradición oral a aquellos otros que adquiere a través del estudio por diferentes vías y también, entre ellas, la de su propia experiencia. De esta manera, el sujeto, en ese marco de la tradición, ha venido construyendo su propio legado sapiencial. En el ámbito de esta sociedad tradicional y del patrimonio cultural inmaterial, territorios que evidentemente recorreremos hoy, todos esos saberes, esos conocimientos, no tienen por qué responder a un único modelo, a un solo concepto que hoy consideramos válido desde la perspectiva del cientificismo que se consolidó a lo largo del siglo XIX y que ha venido reafirmándose hasta la actualidad. Pero antes de nada, y para no llevarnos a engaño, recordemos los conceptos que estamos tratando, el concepto de ortodoxo y el de heterodoxo. La Real Academia define ortodoxo como aquello conforme a la doctrina oficial fundamental de una religión, un sistema filosófico, científico y, en general, conforme con hábitos o prácticas generalmente admitidos. Heterodoxo, por el contrario, es lo que se aparta de todo esto. Sin embargo, ambas etiquetas surgen según el cristal con que se mire. Para la sociedad tradicional, que se ha regido por normas muy estrictas en el comportamiento, la heterodoxia está mal vista, incluso proscrita. Aquel o aquello que se desvía de la normalidad es susceptible de sufrir un estigma social. Por ello, el concepto de heterodoxo que empleo es el que surge desde la perspectiva de la sociedad actual. Hoy, la ortodoxia del conocimiento solamente proporciona crédito a aquello que procede directamente de la ciencia. Los argumentos creenciales, procedan de la religión, de la magia, de la mitología o de la tradición oral, están totalmente desprestigiados. El credo no otorga validez alguna, al menos aparentemente. Y digo aparentemente porque el cientifismo, en cierta manera, y aunque resulte contradictorio, es también una forma de fetichismo. O al menos así lo sugería Miguel de Unamuno en 1899, 7 años después de su llegada a Salamanca, reflexionando precisamente sobre este fetichismo de la ciencia en su ensayo de la enseñanza superior en España. Y lo hacía con estas palabras textuales. Importa más aparecer sabio que serlo, porque la apariencia renta más que la realidad, donde domina junto al fetichismo de la ignorancia, el de la ciencia, donde la superstición de la insipiencia se convierte en la superstición del saber. Pero no se trata de entrar ahora en el debate del cientifismo, sino de poner en valor otras vías de conocimiento como son las que propone la tradición oral y que siempre he procurado reivindicar para ir más allá de la superficie, de la cáscara engañosa y a menudo pervertida de las tradiciones populares y del folclore. Alguno me habrá oído repetir como una especie de mantra dos ideas recurrentes. La primera es que lo que no se conoce no se comprende ni se valora, y lo que no se valora no se defiende. Y así nos luce el pelo con la tradición oral. La segunda idea que me gusta repetir es que el legado de las generaciones iletradas y analfabetas que nos precedieron no es en modo alguno un legado inculto, sino de un supremo valor cultural, por acumulación de distintos sustratos y de diferentes culturas por los siglos de los siglos. Pues bien, de eso se trata hoy también aquí. De intentar conocer mejor el legado oral superando estereotipos y con ello valorarlo y defenderlo, y también de reconocer la importancia cultural de ese legado incluso en su perfil más heterodoxo desde la mirada contemporánea.
La tradición oral ha transmitido una cultura ajena a los devaneos del cientificismo, asentada sobre criterios propios de validación del saber, como es la autoridad incuestionable que proporciona el legado de los antepasados, hacia el cual se ha mantenido siempre una postura acrítica. Esta postura responde a la aceptación de la herencia antigua por principio, sin cuestionamiento alguno. En esa cultura, entendida como cauce principal de conocimientos, vierten afluentes del saber ecléctico. Es a través de esos afluentes por donde llegan a través de generaciones sin fin los saberes más dispares, acogiendo un pragmatismo empírico, que en el caso del campesinado está muy especialmente ligado al territorio. Pero también nutre esos afluentes una parte de la herencia de los antepasados asentada sobre pilares creenciales. En esa herencia tienen cabida y gozan de crédito los mitos y las leyendas que arrojan una luz particular, acaso solamente perceptible por los miembros de la sociedad tradicional, proporcionándoles respuestas singulares sobre los enigmas oscuros de su intrahistoria, de la historia doméstica que se aloja en los territorios de proximidad. Y es que la heterodoxia está aliada en la tradición oral con un sentido maravilloso del mundo y del hombre. Ese conocimiento heterodoxo es el que da respuesta, por ejemplo, a los accidentes geográficos, a las hierofanías o manifestaciones de lo sagrado en las ermitas y en los santuarios, al origen y la terapéutica de la enfermedad, a los fenómenos atmosféricos, al bien y al mal. Y ese conocimiento antiguo ha influido por siglos y ha fluido también a través de la palabra. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Así reza en versión libre el comienzo del Evangelio de San Juan. Y en él se nos revela el valor creador de la palabra, un valor divino que la propia tradición oral atribuye por extensión a la oración, al conjuro, al ensalmo y a ciertos textos escritos, bien sean impresos o manuscritos, como es el caso de los llamados evangelios, que son unas bolsitas que solían elaborar las monjas de clausura, en cuyo interior hay un texto impreso con un fragmento del evangelio. También la regla de San Benito, librito en formato diminuto con los estatutos o normas de esta orden religiosa que solían llevarse en una bolsa. Y las cédulas o dóminas o nóminas, como las llamaba Pedro Ciruelo en el siglo XVI, para proteger al ser humano y a los animales y alejar todo tipo de males. Este sentido sagrado de la palabra no es exclusivo de nuestra cultura cristianizada, sino que es compartido por los llamados hermanos del libro, terrible decirlo estos días, es decir, los judíos y los musulmanes, junto a los cristianos, para los cuales la Biblia es un texto sagrado. Pero este mismo sentido sagrado de ciertos textos también lo encontramos en las religiones antiguas y en las clásicas. La palabra, por consiguiente, fue creadora del mundo y con ella se le impuso nombre a todo lo creado. También a través de la palabra se elaboraron respuestas a las eternas preguntas que el ser humano viene haciéndose de manera permanente y construyó incluso argumentarios para contribuir a la comprensión de todo aquello a lo que no alcanza la razón. Todos estos relatos legendarios, que recuerdan a veces a los de la mitología clásica, han servido de correa de transmisión de un conocimiento heterodoxo, paralelo o subterráneo con respecto al ortodoxo. Un conocimiento aplicado en primera instancia al entorno, a ese territorio cercano y que proporciona al individuo de la sociedad tradicional explicaciones creíbles, porque están imbricadas en una creencia común, aceptada sin fisuras por todos los miembros del grupo. Veamos, pues, de qué manera la tradición oral permite conocer por la vía de esa heterodoxia el mundo circundante.
Comenzando por las incógnitas más cercanas en el espacio físico, la tradición oral ofrece soluciones para comprender mejor el territorio y sus fenómenos geológicos más peculiares a través de las leyendas. Debo acotar en este punto que una buena parte de esas leyendas responden a estrategias de origen animista que han desembocado en la construcción de todos esos relatos míticos. Resultarían incomprensibles todos estos relatos sin comprender previamente que la sociedad tradicional ha alimentado y dado por válida por los siglos de los siglos una concepción sagrada del mundo hoy a todas luces obsolescente. Mircea Eliade, el experto en historia de las religiones, explicó con claridad en su obra Lo sagrado y lo profano cómo la sociedad tradicional, al desconocer el verdadero origen de esos fenómenos, ha echado mano de argumentos de tipo sobrenatural, apoyados en un patrimonio creencial común que se alimenta de mitos y leyendas religiosas. Dice Eliade, no hay que olvidar que para el hombre religioso lo sobrenatural está indisolublemente ligado a lo natural, que la naturaleza expresa siempre algo que la trasciende. Si se venera una piedra sagrada es porque es sagrada y no porque sea piedra. La sacralidad manifestada a través del modo de ser de la piedra es la que revela su verdadera esencia. Pero no quiero quebrar mi firme propósito de huir de la erudición en este encuentro con ustedes esta tarde. Si me permiten que arrime el ascua a mi sardina, voy a repasar algunas de las leyendas que en mi infancia escuché de labios de mis abuelos y que me sirvieron para comprender lo que la escuela no me enseñaba. Hablaré, por consiguiente y en primera instancia, de aquellos enigmas que se abrían ante mis ojos allí donde tengo el mortero, es decir, en Villar de la Yegua. Pero no tengan prevención alguna por ello, pues, como dije al principio, las leyendas y los mitos, así como todo el bagaje de conocimientos heterodoxos a los que voy a referirme, responden a arquetipos muy extendidos por toda la provincia, por toda la región, e incluso algunos de ellos poseen una implantación universal. En general, la toponimia está repleta de guiños culturales. Si tomo de referencia la de mi pueblo, encontramos topónimos como la Pata del Moro, el Regato de las Mesas, la Peña de la China, los Castillos o el Tranche. La Pata del Moro es una zona conocida con este nombre por una peña singular, en la cual existe una grieta y también una huella con la forma de la pezuña de un caballo. ¿Cómo interpreta la tradición oral este lugar con estas huellas y este nombre? Pues se cuenta que ocurrió en tiempo de los moros. Y este, no lo olvidemos, es el paradigma que emplea la sociedad tradicional para referirse al tiempo más antiguo a que alcanza la memoria colectiva popular. En tiempo de los moros, pues, dice la leyenda que pasó un moro por allí con su caballo y este tropezó, dando con su jinete en tierra tras golpear con su espada la peña. De aquel accidente quedó la huella de la pezuña del caballo incrustada en la peña y ésta hendida por el rayo de la espada. Por cierto, que este topónimo se repite en otras partes de España, de Salamanca, de la región, incluso hay patas del Moro en Castilla-La Mancha, en Extremadura. Bajo este paraguas de lo moro, que actualiza los tiempos medievales una herencia mucho más pretérita, podrían acogerse también las leyendas de moras encantadas. Estas leyendas adaptan seguramente un bagaje de mitos asociados a divinidades femeninas del panteón precristiano, como puedan ser las ninfas, las anjanas de la mitología de los pueblos del norte de la península. Las hadas de los cuentos populares entrarían en ese mismo grado de parentesco. Nuestras leyendas de moras encantadas, o mouras, como se las conoce en Galicia y en Portugal, dan cobijo a seres ambivalentes que ocultan bajo una faz amable un perfil terrible, que recuerda a la tan abundantemente romanceada Serrana de la Vera.
Mi abuela materna me hablaba de que en el paraje de los Castillos, que es un antiguo castro celta, podía verse la mañana de San Juan ropa tendida y que se aparecía una mora encantada a los mozos que pasaban por allí, invitándoles a entrar a su cueva, como también hacía la Serrana de la Vera, para que la ayudaran a romper su encantamiento. Para ello se transformaba primeramente en un toro con los cuernos en llamas, cuya presencia debía soportar sin mostrar el más mínimo temor el mozo. Si lo lograba, entonces la mora adquiría la forma de una enorme serpiente que se le enroscaba al cuerpo. El mozo que aguantaba el tipo ante esta segunda metamorfosis de la mora lograba quebrar el hechizo. Ningún hombre, según mi abuela, había logrado superar ambas pruebas y en consecuencia la mora seguía arrastrando aquel encantamiento. Cualquier antropólogo cultural podría interpretar esta leyenda a través de sus conexiones con los ritos de la iniciación masculina, así como con otros mitos que son prácticamente universales, como el de la serpiente emparentada con el dragón y con el mal, el de la cueva mágica, donde se ocultan siempre los arcanos. En este sentido, la cueva de Salamanca es una buena muestra, y también lo son en toda la América del Sur las salamancas, que según la tradición popular son cuevas donde se reúnen las brujas y donde se producen hechos prodigiosos. Hoy podemos asegurar sin género de dudas que estas salamancas son uno de los múltiples frutos de la colonización hispana y del mestizaje cultural que allí se produjo en los estratos más populares de la población. Y aprovecho esta ocasión para reivindicar, más allá de la influencia que ejercieron nuestras universidades en las élites de aquel continente, que la ejercieron, la grandísima aportación cultural que llevaron los colonos analfabetos, pero no incultos, que fue la gran mayoría y que afectó también a la mayor parte de la población. Aquellos colonos iletrados que no sabían leer ni escribir transfundieron a las culturas precolombinas la cultura oral de España, fusionándose con ellas y dando lugar a una nueva cultura criolla que pervive hasta nuestros días. Como consecuencia de ello, no solo encontramos por la América del Sur la columna vertebral de salamancas que sostiene un esqueleto de ascendencia salmantina, sino que el paisaje de las tradiciones y costumbres populares de la América hispana está salpimentado de las que aquí ya casi son solamente un sueño en la memoria colectiva. Quienes nos hemos aproximado a la tradición oral, por ejemplo, de México, de Cuba, de Chile o de Argentina, solo por poner un ejemplo, hemos encontrado allí múltiples mitos, remedios curativos, cantos tradicionales, folclore infantil, rituales festivos y otras manifestaciones populares que reconocemos como propias. Pero volviendo al asunto que ha motivado esta digresión, que es el de las leyendas de moras encantadas asociadas a un espacio físico, les ha bastado a nuestros antepasados para explicar un lugar y un hecho puntual que se acepta como cierto y que le permite comprender mejor ese territorio cercano y hacerlo más suyo, pero con un alma mágica. Existen leyendas como esta, que acabo de resumir en la variante de mi acervo personal y familiar, y leyendas muy parecidas que explican el topónimo de, por ejemplo, Fuente de la Mora, que encontramos en muchos pueblos de Salamanca. Pongamos el caso de San Muñoz, que es el que aparece en la imagen, en el Cabaco, en Pedrosillo de los Aires, pero es un topónimo que aparece en otras provincias también. Incluso hay un castillo, el Castillo de la Mora Encantada, en Salvatierra de Tormes, villa donde, por cierto, viví los años de mi niñez, y la leyenda, en una variante peculiar, permanece asociada a ese edificio. Estas moras hechizadas son, en ocasiones, guardianas de tesoros. La leyenda de la reina Quilama en las estribaciones de la Sierra de Francia ofrece un ejemplo perfecto. Entre Quil y Quilama hay más oro que en toda España, dice la tradición. Otras veces, el relato legendario sobre tesoros, tan abundante por nuestro territorio, llegando a dar nombre a ciertos lugares,
campa de manera autónoma. Así, en Villar de la Yegua el tesoro está enterrado en el tranche, y en Pedrosillo de los Aires existe un topónimo con ese nombre, el tesoro. Los argumentarios acroprofanos respaldan otros espacios míticos. Por ejemplo, los mitos germinales del regato de las mesas y de la peña de la China en Villar de la Yegua recurren a hierofanías o manifestaciones de lo sagrado de signo femenino, o más exactamente de signo mariano, por evidente asimilación cristiana. El llamado regato de las mesas adquiere ese nombre porque en él, principalmente cuando llueve y el agua arrastra la tierra, afloran a la superficie cubos de mineral que, según los geólogos, es decir, la versión ortodoxa del conocimiento, son piritas de hierro. Pero a decir de la tradición oral, esos cubos o mesas son lágrimas que la Virgen derrama sobre la tierra cuando llueve. Es decir, que esta Virgen llora cuadrado. La Peña de la China, en cambio, es una formación granítica considerable que la leyenda atribuye a una piedrecita que le molestaba en el calzado a la Virgen María mientras caminaba por el cielo, se descalzó para liberarla, dando lugar a esa peña potrosa de mi pueblo. En esa misma línea de los accidentes geográficos o geológicos, en el pueblo de La Peña, que muchos de ustedes conocerán, en las Arribes del Duero salmantinas, encontramos una versión o variante de esta leyenda como explicación de su peña gorda, que según la tradición oral era una chinita que le molestaba a la Virgen en el zapato en su ida a Egipto. Hagan ustedes los cálculos de qué número de pie utiliza la Virgen. Muy cerca de Salamanca, en Aldearrubia, cuenta la leyenda que el teso Torrubio fue formado por una hechicera mora a fuerza de ir allí cada noche a sacudir la tierra de su zapato. Héroes y santos, también advocaciones de la Virgen María o de Cristo, que para los efectos viene a ser lo mismo, sostienen a menudo el credo del origen y dibujan una particular cartografía sagrada. Por ejemplo, Roldán, el héroe lugarteniente de Carlomagno, aparece, al menos en una primera lectura apresurada, en el mapa legendario salmantino como hidrónimo, dándole nombre a una fuente de agua sulfurosa fría en el término de Tamames, que muchos habrán descubierto a la vera de la carretera y sobre la cual escribió un tratadito muy interesante Diego de Torres Villarroel en el siglo XVIII. Claro. Huele a huevos pochos. El hecho de que este héroe, Roldán, si autorizamos la tesis, bautice con su nombre una de las fuentes minero-medicinales de la provincia de Salamanca, responde probablemente a la repoblación medieval que atrajo pobladores de origen francés al sur de Salamanca. Otra teoría, en cambio, apuesta porque el nombre de la fuente se debe al, también francés, Simon Roland o Roldán, más conocido como Simón Vela, que fue el descubridor, según la leyenda, de la imagen de la Virgen de la Peña de Francia allá por la primera mitad del siglo XV. En su periplo de búsqueda de la imagen, tras una revelación onírica, podría haber saciado su sed en esta fuente de Tamames, como también debió hacerlo en la fuente conocida hoy como fuente de Simón Vela y que alivia al caminante en la subida al santuario mariano. También son comunes por la provincia fuentes de la salud, fuentes santas, con virtudes terapéuticas, próximas siempre a los territorios sagrados que dibujan los lugares de culto, ermitas y santuarios de signo mariano en la mayor parte de las ocasiones. Los mitos etiológicos que justifican su origen contemplan la intervención de todos estos personajes heroicos o sagrados, de alguna manera divinidades menores, si me permiten la expresión, pues en tal condición son considerados por la tradición popular. Los mitos y leyendas fundacionales de las imágenes de culto e incluso de la construcción de las ermitas y los santuarios que las acogen responden a arquetipos que se adaptan en cada caso. Aunque hoy podemos sospechar con bastante fundamento que el hallazgo tardomedieval o ya en la Edad Moderna de muchas de estas imágenes responde al hecho de haber sido ocultadas previamente durante largos periodos bélicos,
las leyendas están ahí, en la tradición oral, para proporcionar argumentos que proporcionan credibilidad al pueblo. Por ejemplo, es común que sean personas dedicadas al pastoreo quienes hallen casualmente las imágenes. Un caso muy conocido de la geografía contemporánea es el de la Virgen de Fátima, que se apareció precisamente a unos niños pastores en Portugal, como todos ustedes saben. Así sucede en el devocionario salmantino con la Virgen de Valdejimena, que encontró el vaquero Juan Zaleos en el hueco de una encina en la dehesa próxima a Morcajo Medianero, gracias a la intervención de un toro bravo, instrumento litúrgico imprescindible, por otra parte, en la religiosidad popular salmantina. Encontramos esta complicidad pastoril en el hallazgo de muchas otras imágenes, la de la Virgen de la Vega en Piedrahíta, la Virgen de la Fuensanta en Medinilla, ambas en la provincia de Ávila. En Salamanca está la Virgen del Castañar en Béjar, la Virgen del Carrascal en Valdefuentes de San Gusín y también en Cespedosa de Tormes, la Virgen de la Encina en Macotera, la Virgen del Cueto en Matilla de los Caños o la Virgen de las Yeguerizas en el Tornadizo, solo por mencionar algunas devociones populares que además detalla muy bien, por cierto, José María Domínguez Moreno. Y esa coincidencia legendaria, compartida por tantas imágenes, objeto de la devoción popular con respecto a su hallazgo, se extiende también a la elección del emplazamiento de ese templo para acoger la imagen y su culto. La tradición oral resulta coincidente en la mayor parte de las ermitas y de los santuarios, determinando la propia imagen el lugar exacto donde quiere que se erija su templo, a través de diferentes procedimientos que, repito, son arquetípicos, que se repiten. Así ocurre, por ejemplo, con el Cristo de Hornillos o con el Cristo de Cabrera, con el Cristo de la Laguna, con las imágenes de Valdejimena, de la Hiedra enledrada, del Cueto, del Carrascal. Pero, en fin, son legión las leyendas que cuentan que la imagen correspondiente, emperrada en su propia elección del lugar para su culto, se negaba a cruzar el cauce de un río o de un regato, o se plantaba sin permitir que nadie la moviese de allí, ni personas ni animales, o bien desaparecía si la cambiaban de lugar para volver a aparecer en el lugar de su elección. El conocimiento ortodoxo que proporcionan la historia o la prehistoria, es decir, el conocimiento escrito, ofrecen alternativas bien distintas a la oralidad para dar respuesta a las preguntas que surgen con relación a todos estos lugares y accidentes de la geografía física. Y así los prehistoriadores y otros escarbadores de las cenizas del hombre antiguo afirman que la pata del moro es un petroglifo, un fósil cultural que vinculan con lugares de culto litolátrico, de culto a las piedras, y de santuarios primitivos que han dejado su impronta en marcas y huellas en ciertas piedras. También el cauce del conocimiento ortodoxo nos lleva a una génesis cultural prehistórica en muchas ermitas y santuarios y en manantiales sagrados de aguas salutíferas. Sin embargo, los accidentes y formaciones geológicas singulares son fácilmente justificables por quienes miden desde el conocimiento ortodoxo las edades de la Tierra y también las edades del hombre. Y así podríamos seguir dibujando el mapa de senderos paralelos por los que discurren el conocimiento ortodoxo de la academia y el heterodoxo de los seranos, de las solanas, de los filandones o de los calechos. Este conocimiento heterodoxo que nos ocupa hoy va más allá de las leyendas a que vengo refiriéndome y a través de las cuales podemos descubrir el imaginario popular que se revela deudor de una aleación mágico-religiosa. Además de la geografía física inmediata, el conocimiento heterodoxo alcanza también otros territorios intangibles. Al abrigo del imaginario popular encontramos un importante cúmulo de seres míticos instrumentales que facilitan la comprensión de fenómenos incomprensibles o sentimientos y emociones insondables. Por ejemplo, a los trasgos y los duendes se les empluma una actividad frenética de ruidos y movimiento inexplicable de objetos de toda índole por la casa. Hubo
uno, por cierto, muy célebre en la Salamanca del siglo XVI, que parece ser que trasteaba en la casa de una viuda y del que daba cuenta Antonio de Torquemada en su jardín de flores curiosas. Después de diferentes intentos infructuosos por neutralizarle, tuvo que venir un clérigo de Torres Menudas a conjurarlo. Estos seres enredadores servían para explicar la desaparición de un objeto o su traslado de sitio sin intervención humana aparente, que además sirve de sostén a la expresión «parece que andan duendes». Cierta ortodoxia, en cambio, ha vinculado en el pasado estos seres con el demonio, y así lo comprobamos a través de la cultura oficial del siglo XVI, personificada en Antonio de Torquemada o en Pedro Ciruelo, que fue canónigo de la Catedral de Salamanca hasta su muerte y quien escribió un más que interesante tratado impreso en Alcalá en 1538 que se llama Reprobación de las supersticiones y hechicerías. Bueno, ambos autores no dudaron en identificar a los trasgos y los duendes con diablos de rango menor. En cuanto a los sentimientos y las emociones, uno de los que habitan los momentos oscuros, principalmente del universo infantil, es el miedo. Y para dar forma material, o al menos nominal, a algunos miedos, en los niños sobre todo, la tradición oral ofrece un inventario de seres. El coco, el tío del saco, el tío Camuñas, el tío del sebo, el hombre de pez, el sacamantecas o sacauntos, el tío de la sangre en Nava de Béjar, la girona, que decían en Aldearrubia, la paparuja, que dicen en Pedrosillo de los Aires, o la paparrasanta en Retortillo, o la paparesolla, que recoge Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana en el siglo XVII y que define así: un nombre compuesto de las amas para amedrentar los niños y hacer que callen. Perfecto. También encontramos la lamia en la Fregeneda, con la que se asustaba a los niños para que no se arrimaran a los brocales de los pozos, o el rampallo en Berrocal de Huebra. En Espeja, cuando los muchachos se distraían en la escuela con el sonido del viento, el maestro los asustaba hablándoles de la liebre del álamo. Pero los caminos de la heterodoxia oral surjan otros territorios más allá del imaginario intangible y alcanzan caldo de cultivo o campos de cultivo singulares del saber aplicado. Algunos de los conocimientos prácticos de la herencia tradicional más señalados, particularmente en el ámbito rural, son los que se refieren a la salud y a la meteorología. En cuestiones de salud, el concepto y la génesis de la enfermedad, o al menos de algunas enfermedades, difieren radicalmente según acudamos a la ortodoxia o a la heterodoxia. En tanto que la medicina académica oficial o científica no duda lo más mínimo sobre el origen natural de las enfermedades, la medicina tradicional, sin embargo, otorga crédito a un posible origen sobrenatural. Veamos solamente algún ejemplo como botón de muestra. Imagínense por un momento que acudimos a nuestro médico de familia y le espetamos en la consulta que venimos porque tenemos mal de ojo. ¿Imaginan la reacción del médico? Si es un hombre templado, pues nos preguntará por los síntomas que estamos experimentando y entonces desgranaremos el repertorio sintomático. Que si tenemos insomnio, que si estamos inapetentes, que no nos entra nada en el estómago, que si estamos abatidos y tristes y no sabemos por qué, que si hemos perdido peso. El médico muy probablemente sacará toda su artillería para alcanzar el diagnóstico más acertado partiendo de una analítica completa, lo que los pueblos decían un analís, ¿vale? Pues es que la medicina popular por la vía heterodoxa ya le habrá sacado 2 pueblos al médico, porque el paciente ya se ha autodiagnosticado, ya le ha dicho de entrada que él tiene mal de ojo. Es posible que el paciente albergue alguna duda sobre la naturaleza del origen del mal y no sepa a ciencia cierta si ha sido un ahojamiento producido deliberadamente por alguna bruja a través de la mirada o tal vez haya sido generado involuntariamente por un tuerto o persona con algún defecto físico en los ojos o por algún envidioso o acaso por alguien que nos ha halagado en exceso o quién sabe si no nos ha cogido la luna alguna noche de luna llena. A comienzos del siglo XX, en Morales de Toro, según recoge la célebre encuesta del Ateneo
de Madrid se creía que el mal de ojo podían provocarlo las embarazadas. Y también se les ha cargado el mochuelo, uno más, a las gitanas. En fin, que sea de una procedencia u otra, estamos hablando de un mal que para la sociedad tradicional tiene un claro origen sobrenatural y por consiguiente hay que obrar contra él en consecuencia. Para diagnosticarlo no se emplearán analíticas al uso, sino que se echará mano de un cedazo y unas tijeras, o bien se dejarán caer unas gotas de aceite en un vaso de agua para ver cómo evolucionan. En fin, de esta y otras maneras parejas podremos determinar si en efecto ese mal de ojo existe y en cuyo caso pues habrá que dar paso hacia la terapéutica. Curarlo ya será harina de otro costal, porque nunca resulta fácil. Las encrucijadas de los caminos, por ejemplo, eran lugares muy propicios para ello en el antiguo Reino de León. También era común ahumar a los ahojados o aplicarles ciertos objetos sagrados, como por ejemplo las estolas. Pero desde luego lo más común era acudir a los sanadores heterodoxos de la medicina popular, los curanderos en cualquiera de sus variantes. Los saludadores o curanderos especializados en curar la rabia, los ensalmadores, los conjuradores, los rezadores y otra serie de especialistas en la salud humana y animal fueron, para las generaciones pasadas, merecedores de la confianza de las clases populares, pues lograban crear entre ellos y sus pacientes lo que Lévi-Strauss llamaba especial campo de gravitación, que predisponía al enfermo para la cura y que estaba muy relacionado con la confianza ciega que el paciente ponía en el curandero. Debo añadir que la mayor parte de estos especialistas lo eran no por el cauce ortodoxo de la academia, sino por el heterodoxo de ciertos estigmas corporales, que si tenían letras en la lengua, que si tenían una cruz en el paladar de la boca, que si habían llorado en el vientre de la madre o que si habían nacido un Viernes Santo. Entre la pléyade de los curanderos han existido algunos especializados en tratar precisamente el mal de ojo, que a menudo eran conocidos como brujos, y entre ellos el que más prestigio adquirió en Salamanca en la segunda mitad del siglo XX fue el brujo de García Hernández. Y junto a él el curandero de Fuenterroble de Salvatierra. Ambos trataban con similar eficiencia el mal de ojo, tanto en personas como en animales, y han sido los más reputados curadores de las últimas décadas. Este hecho de la masculinidad asociada a la terapéutica contra el mal de ojo tiene su correspondencia, sin duda, con el principio femenino del mal, que ha justificado por siglos y generaciones, por culturas, la brujería y la creencia en las brujas como personificación del mal en la sociedad tradicional frente a la otra forma paralela que conocemos en el mundo cristiano, que es el demonio, y respondiendo a un principio que viene arrastrado desde el libro del Génesis, donde se nos revela la creación del hombre y de la mujer y cómo por culpa de ella entró el mal en el mundo. O si prefieren, otro principio cultural para llegar al mismo fin no tienen más que escarbar en la mitología antigua, en la mitología clásica, donde encontrarán una réplica de Eva en Pandora. A pesar de hacer estas apuntaciones en relación con la curación por la vía heterodoxa de este mal que Rafael Salillas prefería llamar fascinación, lo cierto es que, aplicando el principio coincidente entre la medicina oficial y la popular de que más vale prevenir que curar, la profilaxis está muy presente y tanto las personas como los animales se ven beneficiados por algunos objetos, ritos o signos protectores en los cuales se ha depositado una casi universal credulidad. Cruces, objetos y elementos sagrados como el agua, los ramos del Domingo de Ramos, o textos como los evangelios o la regla de San Benito que antes mencionábamos, cuernos, objetos sonoros de plata, campanillas y sonajeros, higas, corales, cuarzos, herraduras, garras de tejón, lo tan conocido por Salamanca como pezuña de la gran bestia, colmillos de jabalí, ajo, sahumerios, en fin, pura heterodoxia. Otro ejemplo de heterodoxia relativa a la salud es la esterilidad.
La esterilidad en el matrimonio era atribuida siempre a la mujer. El hombre nunca era culpable, ni tan siquiera sospechoso. La mujer machorra, o así se la llamaba, aplicando una terminología del mundo animal con una evidente connotación negativa, lo era como consecuencia de un comportamiento inadecuado, cuyo castigo era precisamente ese, la incapacidad para procrear. Por consiguiente, la esterilidad del matrimonio solamente podrá resolverla la mujer, empleando para ello, eso sí, procedimientos maravillosos como echarse sobre el pantalón de un hombre acreditado de fecundo, arrojar una piedra redonda a un pozo todas las mañanas al salir el sol durante un mes, según se decía por la comarca de la Ramajería, echar una piedra en una fuente que había de Santa Casilda, según se decía en el entorno de Pelabravo. En Villarmayor, la mujer tenía que poner entre las conchas o el caparazón de un galápago 3 hojas de fresno macho y rociarlas con vinagre blanco cada tercer día por espacio de 3 meses, 3 semanas y 3 días. Este principio maravilloso se aplica a muchas dolencias humanas. El culebrón o herpes zóster, las verrugas y los aballones, el dolor de muela, las calenturas, la ictericia, la erisipela, la quebradura o hernia infantil, la rabia o hidrofobia, las hemorroides o almorrana, los orzuelos, las nubes en los ojos, el sarampión y algunas otras enfermedades recurren a un vademecum médico, religioso y mágico supersticioso que se inscribe en este marco del conocimiento heterodoxo. Como también lo hace la veterinaria popular cuando se trata de resolver problemas con los animales domésticos. Los cocos del ganado, la rija, la zurreta, el torzón, el moquillo, la sarna, la morriña, el muermo, todas esas dolencias, esas enfermedades de los animales, se encauzan siempre con recursos de este tipo. Los conocimientos prácticos se encuentran en los problemas de la salud humana y animal una veta muy rica. Pero también en los fenómenos atmosféricos y en las previsiones meteorológicas nos topamos con aplicaciones y explicaciones heterodoxas. El arco iris, según el argumentario tradicional, es una especie de trompa de succión que permite a las nubes cargarse de agua. Las tormentas son formadas por los nuberos o demonios de las nubes. Los truenos los produce el carro de Dios cuando corre por el cielo, cuando está empedrado, según se decía en Berrocal de Huebra. En cambio, en Valdés San Gil decían que los originaban los ángeles cuando se enzarzaban en el cielo y andaban a tajazos. La lluvia se puede inducir a través de las bendiciones de campo y de las rogativas, como todos sabemos. Los remolinos de polvo, polvaredas o brujas son formadas por brujas recién casadas. La protección contra los nublados se encomienda al poder de las campanas y su toque de tentenublo, aderezado de conjuros y rezos a San Bartolomé y Santa Bárbara e iluminado con la luz de las velas del monumento de la Semana Santa o de la fiesta de las Candelas. Los pronósticos meteorológicos de la tradición oral escapan claramente a la ortodoxia que predican Brasero y otros predicadores de la meteorología moderna televisiva y chocan de frente con los practicantes de métodos predictivos ancestrales. Ahora que los medios de comunicación y las redes sociales exprimen hasta la extenuación el debate y la controversia para aumentar la parroquia, asistimos al encontronazo entre la meteorología ortodoxa de geofísicos de formación universitaria o la propia AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, y la heterodoxa de personas como ese joven de moda que se llama Jorge Rey, que se hizo viral a partir del 2021 prediciendo la borrasca Filomena y que lleva la contraria sistemática y obstinadamente a sus colegas de academia, recurriendo a los métodos de predicción tradicionales. La meteorología popular está compuesta por un conjunto de conocimientos heredados de la tradición, pero también de naturaleza empírica, muy conectados con el territorio y sus microclimas. Entre ellos habría que considerar las cabañuelas o canículas que emplea este joven heterodoxo, pero también los pronósticos que se hacen, por ejemplo, en la fiesta de las Candelas, el 2 de febrero, por el comportamiento de la vela que porta la Virgen y que desde luego forma parte de nuestra identidad tradicional y es mucho más nuestro que ese día dichoso de la marmota que tanto fascina a las teles.
Otras fechas próximas en el calendario poseen también propiedades meteorológicas, como es el caso de Santa Brígida, el 1 de febrero, en que era costumbre echar en el agua una brasa para clausurar los fríos del invierno. O bien San Blas, el día 3 de febrero, y que permitía, con la complicidad de la cigüeña, anticipar el año. O el Domingo de Ramos, cuyos ramos benditos protegían la casa de los rayos y de las brujas, o el Viernes Santo, en que se recogían piedras de la calle durante el sermón para guardarlas y arrojarlas al tejado en caso de nublado, o el Corpus Christi, cuando las gentes recogían el tomillo bendecido al paso de la procesión y lo guardaban junto a la chimenea para echar al fuego un puñado cuando llegaba la tormenta. No podemos negar que todo este saber de cercanía se ve muy seriamente amenazado por el cambio climático que pone patas arriba los comportamientos tradicionales del tiempo. En fin, después de todo lo dicho, y por no alargarme más, y ya para finalizar, yo creo que parece evidente que el conocimiento que resulta heterodoxo a ojos de la ortodoxia científica es pura ortodoxia ante la mirada tradicional. ¿Pierde respetabilidad la tradición oral por surcar los mares de la heterodoxia para abordar el conocimiento desde otros ángulos? Pues sinceramente yo creo que no. Y es más, considero que debemos cambiar el chip mental con el que miramos esa tradición, respetándola como cordón umbilical que nos une con nuestro pasado remoto y todos los sustratos culturales acumulados a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Porque los salmantinos dicen que son fríos. No, ¿qué va? ¿A qué ton que decimos aquí? Son bien amables. Claro.